Hola gente, ¿cómo estamos? Ahora vamos con esta segunda cápsula, el protocolo naturista, para poder ayudar a las personas que ya padecieron el virus, el bichín, este bicho real, y por el otro lado también las personas que están saliendo que tomen precaución y lo identifiquen. Miren, psiquiatras internacionales, sobre todo investigaciones hechas en Inglaterra, en Alemania, nos hablaron y nos advirtieron de que se nos viene un tsunami cerebral, así le llamaron, un tsunami cerebral. Y se refieren a que las personas que tanto durante el padecimiento del COVID vieron la presencia de delirios, de personas que de pronto tenían alteraciones de conciencia tales como llegar a ver a la enfermera llegar con una sierra a cortarle una pierna cuando estaba teniendo delirio de COVID en el hospital. Es decir, se presenta el daño cerebral durante la hospitalización, pero también se puede presentar, y eso es lo que nos están avisando estos psiquiatras, neurólogos y psicólogos, que vamos a tener un serio problema para las secuelas, es decir, porque hubo mucha gente, si ustedes recuerdan, he dado algunas cápsulas donde están clasificados los 6 grados de cuadro clínico de COVID, desde el 1, que es gripe leve sin fiebre, donde la gente le gotea la nariz, pierde el olfato, se siente con el cuerpo quebrado 2, 3 días, poco de fiebre y ya, lo pasó, a veces ni siquiera sin fiebre. Por eso es el tipo 1. El tipo 2 ya lleva gripe leve con fiebre. Y ahí ya lo nota más la persona. Pero mucha gente ha padecido al tipo 1 y no se da cuenta y después vienen las secuelas. Sobre todo, el protocolo naturista número 1 es para ayudar a la gente pues a que maneje un poco junto con el protocolo alopático de tratamiento de esta enfermedad, de esta epidemia. Por otro lado, también a acompañarlo con un protocolo, ¿sí?, de medicina natural que permita a la gente desintoxicarse rápidamente para no inflamarse tanto, para no ir a parar al hospital y para reducir al máximo las secuelas. Pero también, pues como vimos, todo depende de lo que hayamos comido los últimos 2 años de porquerías, y eso está en nuestra estructura nanocelular, o sea, todo lo que rodea la célula donde el virus se pega con su proteína S. Entonces, esa adhesividad viral, hay estudios desde los 80 a nivel internacional, pues que tiene que ver mucho esa babita que rodea las células y que la construimos con lo que comemos y que es parte del tejido intersticial y que es ahí donde está la interacción entre la célula, el virus, la destrucción de células, la inflamación de tejidos, está ahí el punto. Por eso el combate con el virus se realiza en el mundo nanométrico, que son los tamaños más o menos que tienen estos virus. Por lo tanto, es muy importante usar esta nanomedicina y tiene que haber un tratamiento integral. Y por lo tanto, si este virus está teniendo una afección en el cerebro, tanto durante la infección, por eso si las personas están viendo que su familiar está infectado por este bicho y de pronto durante la fiebre entonces o tiene comportamientos raros, es precisamente porque está habiendo un daño cerebral y hay que asistirlo, comprenderlo y entender lo que está pasando. Luego vienen las secuelas. Unos meses después nos puede venir una parálisis, un Guillain-Barré que ahora se está viendo, una inflamación de corazón. O se están viendo ahorita muchas cosas que son secuelas de la forma en que interactúa el virus con nuestro cuerpo y la forma en que nuestras defensas reaccionan y la forma en que tan intoxicados estamos para poder reaccionar ante esta circunstancia. Porque recuerden que la persona intoxicada tiene microinflamaciones y en esas zonas, obvio, pues la inflamación que causa la enfermedad se acentúa. Por eso el protocolo naturista va dirigido a reducir la inflamación, a reducir la mucosidad, a ayudar a la gente a ventilar mejor e inmediatamente cambiar la dieta, cambiar los hábitos, pero en este protocolo 2 tenemos que hablar de la parte psicológica y de la parte cerebral. Vamos a explicarlo un poco. Es decir, el virus entra por los nervios de la nariz, la mucosa, se fija en la mucosa nasal, ahí se reproduce rápidamente. Y por eso uno de los primeros síntomas que se tenían para las variantes, algunas van cambiando y va cambiando el síntoma, de dolor de cabeza, por ejemplo ahora, y antes era pérdida de olfato, pero sigue siendo una afección de la entrada inmediata de los nervios más cortos al cerebro, que son los del olfato. Una vez que entra al sistema nervioso, este virus ataca y tenemos que nuestro cerebro está constituido de 2 tipos de células. Unas son las neuronas, que todo el mundo conoce, pero existe otro grupo de células, que son las neuroglias, que tienen
función de sostén, de soporte, de nutrición, de inmunología, de defensa, como en este caso. Imaginémonos al cerebro como si fuera una gelatina. En este caso las neuronas son las pasitas. Tiene muchas pasitas esta gelatina, pero hay más gelatina que pasitas. La gelatina vendrían siendo todas estas neuronas de apoyo que son neuronas especializadas del grupo de las neuroglias, como por ejemplo los astrocitos. Los astrocitos son el grupo especializado de células encargados de apapachar, cuidar, nutrir, proteger a las neuronas. Por lo tanto, no tienen conexiones de axones como las neuronas que hacen enchufes eléctricos. Estas tienen como unas estructuras llamadas podocitos, es decir, no se enchufan, más bien envuelven al nervio de la neurona y lo que hacen es estar nutriendo, son intermediarias entre el sistema sanguíneo y las neuronas. Por eso, los primeros en recibir el ataque del virus son los astrocitos, en gran número. Y los astrocitos tienen funciones de nutrición de las neuronas, tienen funciones de protección y al caerse son como el andamiaje. Es el sistema intersticial del cerebro el que es atacado. Por lo tanto, este sistema intersticial tiene una función muy peculiar. Produce los neurotransmisores del bienestar. Es decir, los astrocitos, recibiendo todos los aminoácidos, especialmente los que llevan hacia las vías bioquímicas del ácido butírico, entran y entonces crean un neurotransmisor especializado. Los que conocen un poco de funcionamiento cerebral, les será familiar el nombre. Los que no, este neurotransmisor es una molécula que se llama GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es una variante del butirato, y por lo tanto los astrocitos son los encargados de mantener la producción de GABA, y el GABA es la neurotransmisión, junto con las endorfinas, del bienestar. Serotonina, reserpina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, melatonina, todas estas colección de neurotransmisores lentos, cortos, en equilibrio. Por ejemplo, más de 20 neurotransmisores pueden provocar el estado de felicidad o el estado de enamoramiento. Por eso se dice novio, porque está con 20 químicos en la cabeza que luego se van bajando y la gente va viendo la realidad. Por eso es bien importante entender cómo se va a afectar. Si nos afecta el enamoramiento y no sabemos distinguir entre enamoramiento y amor durante el tiempo que estamos con esos neurotransmisores, imagínense si se cae la producción, se nos baja el bienestar. Por eso es que empezó la ola de depresión, por eso es que empezó la ola de ansiedad. Si tú tienes estos síntomas, te haya dado el COVID número 1 hasta el 6, que casi es el que nos mata y nos lleva al hospital, por lo tanto, vamos a ver si tenemos algún daño que nos haya dejado por secuelas, como son ansiedad. Una ansiedad que puede no tener una causa específica. A veces tenemos ansiedad, sabemos que es por algún trauma, alguna circunstancia, pero a veces puede venir esa ansiedad inespecífica que no sabemos de dónde viene y nos molesta mucho, y puede ser precisamente ese daño en la caída de la producción del neurotransmisor GABA. Luego, la depresión y el grado más profundo, la depresión melancólica, que puede llevar al suicidio. Por eso ahorita se disparó el suicidio, pero resulta que el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Entonces aquí está pasando algo que tiene que ver justamente con la forma en que el virus se comporta y la selección que hace de acuerdo a las hormonas y sus sitios receptores y cómo afecta a hombres y mujeres. Pero lo que sí es que se dispararon las crisis de intento de suicidio por este daño cerebral. Por eso es que en el protocolo naturista se les sugiere pues comer nueces, los que son veganos y vegetarianos, y los que sí se atreven y pueden hacerlo, y como dice el dicho, con la cosa que come se cría, pues unos taquitos de sesos, unos sesos rebozados en jitomate, etcétera, que de alguna manera nos aportan los nutrientes ya preparados directamente y resonantes al tejido que queremos reparar. Pero eso significa que tenemos que tener una alimentación sana para poder recuperar el cerebro, y que necesitamos tener nutrientes cerebrales específicos. Las personas que quedaron con daños. Hay personas que quedaron con daño de páncreas, por ejemplo, diabetes, llegaron al hospital y sin tener diabetes, de pronto estaban ya diabéticos ahí con el cuadro clínico del virus.
porque daña órganos, igual que daña corazón, que daña pulmones, que daña páncreas, que daña músculos, que daña huesos. Cada órgano requiere un tratamiento dirigido específico. Pero en el caso del cerebro, el tratamiento tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque aquí hay síntomas psicológicos, no solo síntomas de funcionamiento como en el Guillain-Barré, que es parálisis, donde uno no puede caminar bien, o el cansancio ese que queda, que afecta músculos y placa neuromuscular. Pero en este caso afectan las funciones cerebrales primarias, como son la conducción motora, la regulación de muchas vísceras, porque puede provocar una distonía. Me parece que Yuri está en ese problema de distonía, y obviamente las gentes que tengan esta distonía neurovegetativa, donde el sistema nervioso que prende ciertas funciones, por ejemplo, la filtración de riñón, la presión arterial, o su opuesto, el simpático y el antisimpático, que le digo el parasimpático, que es el que, por ejemplo, disminuye o aumenta la presión arterial, y entre los dos están haciendo un yin-yang que controlan las funciones neurovegetativas del latido cardíaco, la respiración, la peristalsis, la filtración renal, la sudoración de la piel, y puede haber un daño justamente en los núcleos controladores de este sistema neurovegetativo en el centro del cerebro, pues son estructuras primarias, pero también estamos teniendo alteración en las funciones cerebrales superiores o secundarias, que tienen que ver con el razonamiento, que tienen que ver con la capacidad de estar tranquilos, felices, la capacidad creativa, que tiene que ver con la capacidad de enfrentamiento al mundo, nuestra capacidad de voluntad, que en México pues, es Huitzilopochtli quien lo representa, pero pues, en otros países tienen esa representación, por ejemplo, el toro, ¿no? O el elefante, que son abrecaminos y que representan esa voluntad. Los yogis en la India tienen al elefante porque se quita troncos con su trompa, entonces así es la grúa antigua, ¿no? Por eso siempre ha sido un abrecaminos. Pero pues aquí tenemos toda una serie de variantes para entender que se afecta la voluntad, que se afecta el nivel de felicidad generando ansiedad y angustia, que hay depresión, ¿sí? Y que no solamente tiene que ver con que estamos en una crisis por la epidemia, una crisis económica, una crisis psicológica, una crisis biológica, sino que en este momento hay daño cerebral, hay una causa orgánica que tenemos que trabajar y que está afectando también las funciones cerebrales superiores. Por eso el tratamiento tiene que ser en interconsultas donde, escúchenme por favor, los profesionales de la salud mental y los profesionales de la salud corporal, ahorita hay que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo daños. Si el paciente presenta un Guillain-Barré unos meses después de que tuvo COVID, pues obvio también va a tener cierta alteración en las funciones cerebrales y puede no estar bien su razonamiento y se requiere un apoyo. Mientras las neuronas se van reparando, ahora sabemos que hay neuroplasticidad neuronal y que sí se pueden reparar, tiene que haber un tratamiento psicológico, psiquiátrico, inclusive farmacológico. Por ejemplo, las gentes que están en crisis de suicidio necesitan un tratamiento ya psiquiátrico, de nivel psiquiátrico, para poder evitar que pues una desgracia, ¿no? Los familiares pónganse pilas, las personas también pónganse pilas, si hay esa angustia, si hay esa ansiedad, si hay temblorcitos, si hay dificultad de memoria, si yo quiero decir algo y no encuentro la palabra y tengo la mente, la imagen de lo que quiero decir y la palabra no la puedo encontrar. Este tipo de problemas de memoria se está presentando muchísimo en diferentes grados, desde leve hasta severo. Y también tenemos el problema de que puedes estar prestando atención al hilo de la conversación y de pronto pierdes el hilo de la conversación. Ya sea que estés tú hablando, ya sea que la otra persona está hablando y de pronto así como que, ay, nos vio el avión, a ver otra vez qué estabas diciendo, o olvidos, ay, se me quedó la estufa prendida, ay, las llaves dónde las puse. O sea, tenemos ahorita áreas. ¿Por qué? Porque los astrocitos no solamente tienen la función de llevarle nutrición a las neuronas, de generar el neurotransmisor GABA, también son USB, guardan memoria. También hay áreas de la memoria, clusters, como diríamos así, de nuestro disco duro que se han dañado y requiere un programa de reparación. Por eso la gente no se desespere, mi gente, de que está teniendo ahorita problemas de la cabeza, que no puede memorizar bien, que no anda bien enfocado, porque también es eso, nos cuesta trabajo enfocarnos. Y hay gente, lo hemos visto en videos, ahí en los medios, aquí mismo en YouTube, donde pronto va pasando la gente y agrede a unos ancianos, agrede a alguien de color, agrede a alguien de raza diferente, porque también puede, así como se afecta la distonía neurovegetativa o la sintonía neurovegetativa, el piloto automático se descompone cuando un termostato se descompone de algún ventilador, del refrigerador, hay líos. Igual nos pasa, pero también se puede descomponer
los centros que controlan la estabilidad emocional, y podemos tener inestabilidad emocional y ser causada por un daño viral y no ser necesariamente solo un problema psicológico. Por eso ahorita tiene que haber un brazo junto de los profesionales de la salud mental y los profesionales de la salud corporal, atender ahorita a la población, y ustedes también pues busquen como público, busquen este tipo de atención complementaria integral porque la van a necesitar. No se angustien, entiendan que aunque les dio muy leve y les dio el tipo 1 y parece que ni siquiera les dio, si están empezando a tener secuelas, atiéndanse por favor, porque, y por ejemplo en el Guillain-Barré, si no se atiende puede ser progresivo y puede llegar en algunos casos a cosas más graves. Por eso es que ahora he decidido dar esta segunda cápsula naturista de protocolo, más bien explicando un poco a la gente lo que está pasando con este tsunami cerebral, y dar este punto de alerta, sumarme al movimiento de los psiquiatras y los psicólogos a nivel internacional para que nos pongamos las pilas en el terreno de salud y podamos atender a la población. Y ustedes, que son las personas que están padeciendo estos síntomas, pues acudan a ayuda para que ustedes puedan sanarse lo más rápido posible, porque como saben, estos daños si no se atienden, pues ahí quedan, y el problema es que puede después volverse una cuestión crónica, y en temas crónicos pues más difícil de resolver. Y esto tiene que llevar nutrición, tiene que llevar medicamentos alopáticos, tiene que llevar el protocolo naturista y tiene que llevar en este caso el protocolo de atención de salud mental, que inclusive nuestro gobierno, en cuanto empezó la epidemia, abrió un instituto especializado de atención al suicidio y se cambiaron las leyes por la emergencia que estábamos ya teniendo en ese momento. Pasado ya un año, pues estamos viendo que la cosa es bastante grave y por eso se habla de este tsunami cerebral. Les invito a que se informen sobre este tsunami cerebral y tengan en cuenta lo que está pasando, comprendan ustedes mismos, su familiar, que no se les baje la autoestima, porque no tiene que ver con que ustedes ya no funcionan, que no están bien. No, es una cuestión pues de que son secuelas que hay que atender y se quitan y se baja la ansiedad y todo esto. Y lo mismo pasa pues también con las personas vacunadas, porque estas, a pesar de la vacuna que está fijada en la variante alfa, la variante delta, la variante epsilon, la mu y las que siguen, todas estas pues de todas maneras hacen, aunque sea un daño leve, y pueden dejar después ese tipo de secuelas. Por eso estos protocolos naturista, el naturista 1 para el cuerpo y el naturista 2 para la mente, pues van dirigidos a todas las personas que están padeciendo este problema, lo han padecido o están empezando a presentar las secuelas meses después. Muchas gracias, gente, y espero que esto les sirva.